versículo 2. ¿Lo tenemos todos? Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que dice Santiago en su capítulo 1, versículo 2. Vamos a orar para que sea Dios el que nos hable, sea Dios el que nos ministre y sea su Espíritu Santo el que esté con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Dice la Biblia, donde dos o tres, aquí habemos más de dos. Así es que Dios está en este lugar. Oremos para que sea Dios el que esté con nosotros. Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, sabemos que tú eres el que estás en esta tarde, Señor amado. Te damos gracias, Dios, por este espacio. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Dios, porque somos personas dichosas, privilegiadas, Dios, que tenemos el tiempo, tenemos la disposición, tenemos la energía, tenemos las ganas, Señor, de venir, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú pones el querer como el hacer en nuestras vidas. Todo depende de ti, Señor, de tu fuerza y de tu gracia. Ahora, Dios, traemos ante ti nuestras enfermedades físicas, Dios, que siempre están ahí, Señor, dándonos, Señor amado, dándonos ahí, Señor amado, situaciones en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, dolidos, enfermos. Te pedimos, Dios, que tú nos sanes. Te pedimos, Dios, que tú nos restaures. Te pedimos, Dios, que seas tú el que pongas tu mano sanadora sobre nuestros cuerpos, Dios amado. Que seas tú, Señor, el que restaures, Señor, que seas tú el que llenes con tu sangre preciosa y nos sanes, nos restaures, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, tú eres siempre el invitado. Espíritu Santo, tú eres el dueño de esta casa. Espíritu Santo, tú eres el propietario, tú eres a quien venimos a adorar y a servir y a sentir, Señor. Háblanos, inspíranos, revélanos, redargúyenos. En el nombre de Jesús, que seas tú el que nos hables, Dios. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El lado bueno de las pruebas. El lado bueno de las pruebas. Hablar de pruebas es hablar de dolor, sufrimiento y aflicciones. Las pruebas son persecuciones, aflicciones que todo ser y todo cristiano tiene que pasar en esta tierra. Ahora, todos los que estamos acá hemos pasado por una, dos y diferentes pruebas. Nadie de los que estamos acá podemos decir no hemos pasado aflicciones, dificultades, desesperanza. Y las pruebas están ahí siempre a la orden del día. Las pruebas entonces son las aflicciones, son las persecuciones, y hay dos tipos de pruebas. Hay una prueba que la podremos categorizar como la prueba circunstancial o ocasional. Y hay una segunda prueba que es la prueba emitida por nuestro enemigo, por Satanás. La prueba circunstancial y ocasional es simple y sencillamente aquella dificultad, aquella aflicción que el cristiano tiene que pasar simple y sencillamente por estar en un territorio extranjero. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos.
y estamos en un territorio dominado, controlado por el diablo y su sistema. Entonces usted y yo estamos en un territorio ajeno al nuestro. Nuestra ciudadanía es la patria celestial. ¿Cuántos tienen esa ciudadanía celestial? Entonces nosotros estamos en una tierra ajena. En esta tierra ajena, controlada por el diablo, tenemos que pasar aflicciones, pruebas y dificultades. Por el otro lado, están las pruebas emitidas, creadas por nuestro adversario. Y esas las refleja, por ejemplo, el libro de Job. Dice que en la tierra de Uz había un hombre llamado Job, el cual era perfecto y era recto. Pero este hombre, Dios permitió que el adversario tocara y llegaran pruebas y tentaciones a sus vidas. Y esa es la segunda manera en la que podemos ser probados. Ahora bien, hay una falsa idea con respecto a las pruebas. Muchas veces nosotros creemos que las pruebas son los mecanismos de un Dios que no conoce nuestros corazones, un Dios disgustado con nosotros y un Dios que nos castiga por portarnos mal. Todos los que somos hijos estamos acostumbrados, los que fuimos educados, que cada vez que nos equivocábamos, ahí venía la corrección. En El Salvador nos dicen, bicho pasmado, bicho avive, nos dicen. Hay una cultura en la que fuimos criados, nos equivocamos, nos cae la nalgada o nos cae la cinchaseada. Y es por eso que nosotros creamos una cosmovisión de Dios igual a lo que nosotros vivimos y experimentamos en la tierra. Pero Dios no actúa igual que los hombres. Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso que corrige, pero no manda pruebas para afligirnos, sino que Dios permite que las mismas circunstancias de esta vida, esas mismas circunstancias nos afligen. En el caso de usted y el mío, no creo que usted y yo seamos como un Job. Un Job que describe el libro de Job, que era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Y en el caso de Job, Dios permitió que la prueba llegara a su vida. Pero no era que Job estaba haciendo las cosas mal. Porque es más, el libro de Job, en su capítulo 1, habla que Job era recto, era perfecto, era temeroso, era apartado del mal, y es más, hacía holocaustos a Dios por cada uno de sus hijos. Por si mis hijos han pecado, levantaba holocaustos. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que estaba haciendo las cosas bien, que alguien que la Biblia lo describe como alguien perfecto, recto y apartado del mal, tuvo que pasar pruebas. Entonces esa idea de que Dios me castiga y esa idea de que las pruebas están exactamente en ese momento en el que yo estoy haciendo las cosas mal, las advertimos viendo a un Job haciendo las cosas bien, pero aún haciendo las cosas bien, siendo probado. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta noche? Las pruebas entonces, dice,
Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago es el hermanito, medio hermano de nuestro amado Señor Jesús. Según la tradición, Santiago fue un mártir del Evangelio y Santiago llegó a ser uno de los líderes prominentes de la iglesia en Jerusalén. Una persona que entregó su vida por el Evangelio. Una persona que sacrificó su vida por el Evangelio. Una persona que no le titubeó cuando su vida corrió peligro. Es el que ahora nos dice, hermanos míos, cuando os halléis. Y la palabra cuando os halléis, en primer lugar, nos está poniendo en una posición tácita. Nos está poniendo en una posición de seguridad. Y nos está diciendo cuando os halléis. En otras palabras, no dice si hubieran. Dice cuando os halléis. Y cuando dice cuando os halléis, nos está diciendo, hermanos que somos seguidores de Cristo, ustedes se van a encontrar en pruebas. Cuando le está diciendo cuando os halléis, le está diciendo cuando no hayan ni dónde poner el dulce, pues. Cuando ya anden afligidos, cuando ya anden así, así representamos nosotros la aflicción, ¿verdad? Cuando ya anden temerosos, cuando la prueba, cuando la aflicción haya llegado a nuestras vidas. En otras palabras está diciendo Santiago, si usted es seguidor de Cristo, no ande esperando una vida sin pruebas, porque ya están seguras las pruebas solo por el hecho de ser un cristiano. Cuando os halléis en pruebas. Cuando os halléis en pruebas significa que el cristiano tiene aseguradas las pruebas. No es porque Dios lo esté castigando, no es porque usted esté haciendo las cosas bien o las esté haciendo mal, es simplemente por el hecho que usted y yo estamos en un territorio prohibido, en un territorio ajeno, estamos controlados, estamos en una tierra controlada por nuestro adversario, el diablo. Y en este territorio ajeno, usted y yo tenemos que ser probados. Seguido a esto, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La pregunta que nos resuelve Santiago es la siguiente. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a ser probados? ¿Qué es lo que el cristiano tiene que demostrar mientras está en territorio ajeno? ¿Qué es lo que el cristiano tiene que comprobar? Cuando usted va a un banco a pedir un crédito, usted tiene que comprobar que tiene ingresos para acceder al crédito bancario. Si usted es un cristiano, ¿cuántos cristianos sabemos en esta noche? Seguidores de Cristo. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? Usted tiene que probar, comprobar, no con papeles, sino que con hechos de que su fe está puesta en Cristo.
todos los que estamos aquí somos seguidores de Cristo. Y todos de diente a labio decimos que le amamos, que damos la vida como Él dio la vida por nosotros. Pero cuando estamos aquí en esta tierra, es nuestro momento, es nuestra oportunidad para probar lo que decimos ser. Las pruebas entonces son para probar vuestra, dice Santiago, fe. La prueba entonces es la aflicción, es la tentación, es la persecución que este mundo y este sistema tiene para aquellos que vamos en contra de la marea. Jesús en una ocasión les dijo: yo a este mundo no he venido a traer paz. Yo a este mundo he venido a traer disensiones y pleitos. Porque ahora el Padre será contra el Hijo. Y cuando Jesús estaba revelando esto, lo que estaba diciendo era lo siguiente: ahora el Hijo, que está dentro de los dominios de un padre que no es cristiano, ahora se tiene que parar y obedecerle a Dios antes que a sus padres. Ahora la esposa que se ha casado en yugo desigual, ahora tiene que obedecer a Dios y amar más a Dios antes que a su marido. Y ahora entonces ya vamos a encontrar la corriente. En una ocasión, los mismos discípulos estuvieron en esta encrucijada. Y le dijeron a los discípulos: ¿a quién ustedes van a obedecer? Y los discípulos mismos dijeron: es menester y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese momento los discípulos estaban siendo probados. ¿Probados en qué? En su fe. La prueba entonces es para que el cristiano saque sus documentos, saque sus acciones, saque su casta en la fe. Hay muchos cristianos que decimos tener nuestra fe en Dios, pero nuestra fe muchas veces está puesta en nuestra cuenta bancaria. Hay muchos cristianos que decimos tener nuestra fe en Dios, pero nuestra fe está puesta en los médicos y en los hospitales. Hay muchos cristianos que decimos tener nuestra fe en Dios, pero acabamos de pasar una tormenta. Acabamos de pasar simplemente lluvias. Y en pruebas sencillas, nuestra fe se debilita. Pasamos una cuarentena. Y la cuarentena no era más que simplemente una persecución, una circunstancia, una aflicción para ver quiénes eran los que realmente confiaban en Dios. La fe entonces es probada por medio de las pruebas. La fe no es para producir fe, sino que la prueba es para descubrir la fe que hay en nosotros. La fe es producida, como dice Romanos en su capítulo 5, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe entonces se incrementa cuando usted oye la palabra de Dios. Entonces Santiago nos dice que el lado bueno de las pruebas
es que produce algo en nosotros. Y lo que produce en nosotros la prueba de fe es que dice Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia. No produce fe. Lo que produce es paciencia. El caminar cristiano lo describe Pablo a los romanos como una carrera. Y es más, también habla que la carrera tiene que ser, y dice, corramos ¿con qué dice ahí? Con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Ahora entonces, tratemos de entender. ¿Cómo puedo correr con paciencia? Parecería que me estoy contradiciendo. ¿Cómo puedo correr con paciencia? Si para correr lo que necesito es lo opuesto, impaciencia. Entonces, lo que produce en nosotros es paciencia. Entonces, ¿qué es entonces la paciencia? La paciencia es la virtud de saber sufrir y tolerar las adversidades con fortaleza y sin lamentos. Muchos de nosotros creemos que la paciencia es una inactividad pasiva. Muchos de nosotros creemos que la paciencia es cuando vamos al banco y nos toca esperar la fila sin hacer nada. ¿A cuántos nos ha pasado eso? El otro día yo andaba impaciente y también andaba irrespetuoso y también andaba abusivo. Entonces yo andaba, miren, corriendo. Y había una gran cola. No le digo el banco porque usted ya sabe cuál es el banco, que siempre hay una gran cola. Ajá, ese. Pero no era ese. Entonces cuando yo vi la cola, yo dije, no, dije yo no tengo paciencia. Entonces, mire, yo vi que la de adelante estaba descuidada. Y dije yo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y mire, yo me fui, zum, zum, zum. Me puse adelante y dije, no ha pasado nada. Y hasta el momento no había pasado nada. No tuve paciencia para esperar. Y quise con mis manos, con mis métodos, obviar el proceso. Hay muchos cristianos que están queriéndose ahorrar la cola porque no tienen paciencia en los procesos de Dios. Hay muchos cristianos que estamos en la carrera y decimos dentro de nosotros, es que estamos corriendo, es que tenemos que llegar al cielo, es que tenemos que llegar a la santidad. Pero el apóstol Pablo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. Entonces cuando yo estaba adelante y yo dije, ya la hice, dije yo. Solo oí por detrás que le hicieron ch, 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 ch. Ay, me puse rojo. Ch, 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 ch. De repente oí un ¡ey! ¡Ey! Y ya solo oí un hombre diciendo, ¡se metió! Ay, me puse más afligido. Pero como yo soy más abusivo que usted, me mantuve firme como todo buen cristiano. No tuve paciencia. Intenté platicar con el hombre y le dije, hey, ayúdame, le dije.
Pero ¿sabe qué? No me ayudó. Me fueron a agarrar, pasé la vergüenza de mi vida y me tuvieron que pasar atrás. Hay muchos cristianos que queremos llegar con nuestros propios medios, que queremos llegar donde Dios nos quiere tener, pero queremos correr contra nuestros propios medios y queremos correr esta carrera sin paciencia. Pero lo que producen las pruebas en nuestra vida es paciencia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en nuestra hora. Paciencia es perseverancia. La paciencia es sufrir sin rendirse. La paciencia es llevar y terminar y esperar con esperanza. Yo no sé cuál es la prueba que usted esté pasando en su vida. Yo no sé cuál es la tentación que usted está pasando en su vida. Yo no sé cuál es la dificultad que usted está pasando en su vida. No sé si es enfermedad, no sé si es circunstancial, si es económica, si es familiar, pero quiero decirle que toda prueba para el cristiano lo que produce es paciencia. Y como dice Romanos en su capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza es una esperanza que no avergüenza. Entonces, aquel cristiano que está pasando por pruebas, por aflicciones, por dificultades, el lado bueno de las pruebas es que todas las pruebas en el cristiano obran para bien y le producen paciencia para que pueda terminar la buena carrera en Cristo Jesús. Vamos a darle esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Así que si usted está pasando una dificultad, no se me achicopale, hombre. No se me aflija, hombre. Es parte de vivir en esta tierra. Es parte de ir en contra de la corriente. Es parte de que nosotros ya no somos de esta tierra. Es parte de que usted tiene que comprobarle sus ingresos y su fe al que dice seguirle. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? Es parte del combo. Si usted y yo decimos seguir a Cristo, las pruebas simplemente están dentro del combo. ¿Dentro de qué combo? En el combo en el que usted tiene que demostrar lo que usted dice que es o que tiene. Así como cuando usted va al banco a demostrar sus ingresos, así en esta tierra usted tiene que demostrar que su fe no está puesta en su dinero, que su fe no está puesta en sus doctores, que su fe no está puesta en sus finanzas, que su fe no está puesta en sus fuerzas, que su fe no está puesta en sus recursos, que su fe está puesta y anclada en la roca inconmovible que es Cristo. Que aunque vengan temores, que aunque vengan vientos, que aunque vengan tempestades, que aunque vengan lluvias, mi fe está depositada en Cristo Jesús. Entonces las pruebas son para que probemos nuestra fe. Y las pruebas son para que produzcan el insumo del cristiano, que es la paciencia. Seguido a esto dice, para que os halléis en diversas pruebas. Usted y yo vamos a ser probados de diferente manera. Muchas veces creemos que la prueba solo la asociamos al dolor, pero hay pruebas, hay tentaciones que son pruebas. ¿Por qué? Porque están probando nuestra fe. José, antes de llegar a ser el segundo de Egipto, su fe fue probada. Y fue probada con una tentación y no llevaba cara de dolor. Es más,
llevaba cara de belleza femenina. Muchas veces asociamos la prueba al dolor, pero hay pruebas y hay tentaciones que están preparadas ahí para ver nuestra fe. Hay diversas, dice Santiago, pruebas. Esta es la prueba de la lealtad. El rey Nabucodonosor le ordenó a todos sus músicos que tocaran los instrumentos, y al sonar de los instrumentos levantó una estatua y dijo y dio el certamen y la orden, el dictamen: todos deben inclinarse hasta el suelo y adorar la estatua cuando los instrumentos suenen. Quien no se incline y no adore la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. En otras palabras, señoras y señores, las reglas están claras. Hay una estatua, hay una música, y al son de la música todos arrodillándose ante la estatua. Aconteció entonces que llegaron donde su majestad el rey Nabucodonosor. Se presentaron donde él y dijeron: su majestad viva por muchos años. Sabemos que usted ha ordenado adorar esta estatua de oro, y tan pronto como oigamos la música, todos debemos de adorar. Y quien no obedezca será arrojado a un horno encendido. Pero mi majestad, llegaron a decirle, hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto a pesar de que su majestad les ha dado puestos importantes en el gobierno de Babilonia. Su majestad, estamos hablando de Sadrac, Mesac y Abednego. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó a que le llevaran a los 3 judíos delante de él y les preguntó: he sabido que ustedes no adoran mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto esto? Y se pararon los cristianos. ¿Cuántos somos cristianos seguidores de Cristo? Y se pararon los cristianos delante del rey Nabucodonosor, delante de su imperio. Se pararon los cristianos delante de las imposiciones de adorar a otros dioses. Y le dijeron: Sadrac, Mesac y Abednego, su majestad, con mucho respeto, esto no es algo que nos preocupe a los 3. Si el Dios que adoramos así lo quiere, Él es capaz de librarnos del fuego y de su poder, majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros ni locos pensamos adorar la estatua de oro. Hay cristianos que van a ser probados como Sadrac, Mesac y Abednego, que su fe va a ser probada en diversas pruebas. En las pruebas de lealtad, en las pruebas de quién es superior, si Nabucodonosor o al Dios que decidimos seguir. Pero no solamente, dice Santiago, hay diversas pruebas, sino que hay más. Hay pruebas de conveniencia. Muchos cristianos estamos por conveniencia en estas filas cristianas, y estamos mientras todo vaya bien. Y estamos acá mientras tenemos un privilegio. Estamos en las filas cristianas mientras no llueva. Estamos en las filas cristianas mientras no haya cuarentena. Y estamos en las filas cristianas mientras todo marche como yo me lo espero. Pero nuestra fe tiene que ser probada. Lo que decimos, a quien decimos seguir, tiene que ser probado. Usted y yo tenemos que comprobar
con hechos, con acciones, que lo que nosotros amamos y a quien nosotros seguimos está real en nuestros corazones. Y entonces, el libro de Ruth habla de una mujer llamada Noemí, casada con Elimelec. Y dice que cuando en Belén hubo hambre, Noemí y Elimelec se fueron a las tierras de Moab. Estando en las tierras de Moab, pasaron 10 años y Elimelec, el esposo de Noemí, murió. Y también murió Malón y Queleón, que eran los hijos de Noemí. Y cuando murieron ellos, Orfa y Ruth quedaron viudas. Las condiciones ya no eran las condiciones deseadas. Era el momento entonces, como dicen, ya aquí no me pagan, ya aquí esto ya no me gusta, ya aquí esto no es lo que yo esperaba, aquí esto ya no me conviene. Es el momento de agarrar mi maletita e irme. Entonces Noemí se fue donde sus nueras y le dijo: hijas mías, váyanse. Las echó. Váyanse. Váyanse porque ¿por qué irían de seguirme si yo ya no tengo más hijos con quienes ustedes pueden casarse? Yo ya soy muy vieja para casarme otra vez y aún no pudiera casarme y tener hijos. ¿Estarían ustedes dispuestas, todavía preguntando Noemí, a esperar para que ellos crecerían? No, hijas mías, es imposible. Yo estoy sufriendo y las estoy haciendo sufrir a ustedes. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente y lloraron. Y por fin Orfa se despidió de su suegra, agarró sus maletas y la dejó. Pero dice el libro de Ruth que Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya se regresó a su pueblo y a su Dios y la vuelve a echar. Vete con ella. Andate, hija. Si yo no tengo marido para vos. Déjeme pensar que aquella mujer estaba pegada a Noemí. Déjeme pensar que la prueba de esta mujer era la prueba de la conveniencia. Déjeme pensar que lo que esa mujer había prometido y había dicho ser estaba siendo probado. Entonces Ruth contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, moriré, y ahí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono. Pues anda, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Donde quiera que tú vayas, iré yo, y tu Dios será mi Dios. Hay cristianos que son probados en la conveniencia, y en la conveniencia lastimosamente quedan fuera. Pero también hay pruebas de confianza. Muchos de nosotros tenemos nuestra fe puesta en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestras remesas, en nuestros ingresos, en nuestras capacidades, en nuestros logros y en nuestros equipos de trabajo. Y cuando nuestra fe está puesta ahí, aparecen las pruebas. ¿Y para qué? Para demostrar si tu fe está puesta en el trabajo. Para demostrar si tu fe está puesta en tus remesas familiares. Para demostrar si tu fe está puesta en tus ingresos. Para demostrar si nuestra fe está puesta en nuestras capacidades. Para demostrar si nuestra fe está puesta en nuestros logros. Y para demostrar si nuestra fe está puesta en nuestro equipo. Pero en una ocasión, el profeta Habacuc dijo lo siguiente: después de que los enemigos estaban
atormentando, dijo en una oración: aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan y den su fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El cristiano está llamado a ser probado en su fe, en la dependencia de Dios en todo momento. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, ¿cuál es la connotación que usted y yo tenemos con respecto a las pruebas? Hablar de pruebas es hablar de cara de amargura. Nadie de los que estamos acá queremos ser probados. Es más, el mismo Señor dijo: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Las pruebas no son agradables, las pruebas no son bonitas, pero las pruebas producen en nosotros paciencia. Y la paciencia es el insumo del cristiano, que es la perseverancia para llegar a la tierra prometida. La paciencia es la masa, la harina para hacer tortillas del cristiano. Entonces, Santiago nos enseña cómo debemos de reaccionar ante las pruebas. Entonces, Santiago nos dice: cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué nos está queriendo decir Santiago? Gozo significa placer. Gozo significa gusto. Gozo significa que usted, cuando la prueba venga, diga: ah, mucho gusto, prueba. Hasta la fecha yo no he encontrado un cristiano que me diga: mucho gusto la prueba. No lo he visto. Todos andamos así, escondiendo. Así como cuando nos escondemos para los privilegios, así, escondiendo. Y cuando vemos a nuestro hermano en la prueba, ¿cómo le hacemos? Va, pues nos vemos. Solo lo vemos en la prueba al otro y hasta la cruz le tiramos. Ay, Dios te ayude, papito. ¿Y qué connotación tenemos con las pruebas? Nadie de nosotros se alegra. Todos lo que hacemos es lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto a gozarse? Primero, nos disgustamos. En segundo, nos entra una tristeza. En tercero, nos entra un pesar. Nos duele. Y nos entra la amargura. Y simplemente estamos siendo probados por lo que decimos ser. Simplemente Dios quiere, las circunstancias de este mundo necesitan demostrar sus ingresos como usted los demuestra el banco. Simplemente necesitamos demostrar lo que decimos ser. Entonces, ¿cómo debo reaccionar yo ante las pruebas? Considerarse muy dichosos cuando tengan que enfrentar las diversas pruebas. Sentirse muy felices, considérense muy dichosos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Entonces el cristiano está llamado, según Santiago, a cambiar la connotación, a cambiar el chip de las pruebas. Qué difícil ser cristiano ahora, porque nos está diciendo: prueba, sonría. Hagamos la prueba, vamos a ver si usted sonríe. Con una enfermedad. Nadie. Con un problema legal, con un problema jurídico, con tener que ir a firmar cada semana o cada 15 días a un juzgado, con tener que ir a presentarse a una Bartolina, con estar preso. Entonces, muchos de nosotros estamos pasando diferentes pruebas.
Muchos de nosotros vamos a pasar diferentes pruebas, porque Santiago ya nos los está anticipando. Cuando os halléis en diferentes pruebas. Pero ¿cómo tengo que reaccionar y cómo estamos llamados a reaccionar? Con sumo gozo. Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, reaccionar con sumo gozo y sentirse muy felices, condicionados, dichosos y tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo quisiera decirle, mire hermano, el otro día que yo tuve la prueba yo estuve alegre, pero no le puedo decir eso. Yo me afligí. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Nos afligimos, somos temerosos, nos afligen las pruebas. Pero Santiago nos está dando una esperanza y nos está diciendo, las pruebas, el lado bueno de las pruebas es de que ustedes y nosotros tenemos que cambiar la actitud. Y cuando cambiamos nuestra actitud, nos vamos a dar cuenta que algo está pasando en nosotros. Y lo que está pasando en nosotros es la paciencia, la perseverancia, para que un día podamos terminar esta buena carrera de la fe. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice Primera de Tesalonicenses 5 en versículo 16. Estad siempre gozosos, orando sin cesar. El cristiano entonces, los que somos cristianos, tenemos que avanzar y caminar esta carrera con paciencia, sabiendo que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Muchos de los que estamos acá estamos desanimados. Muchos de los que estamos acá ya estamos golpeados. Muchos de los que estamos acá, la prueba ya nos ganó la actitud. Muchos de los que estamos acá ya estamos disgustados. Muchos de los que estamos acá, es más, ya estamos culpando al mismo Dios de la prueba. Muchos de los que estamos acá ya estamos reclamándole a Dios por la prueba. ¿Y sabes qué? Dios no tiene nada que ver en tu prueba. Las pruebas simplemente salen y surgen porque son la manera que usted y yo tenemos que comprobar que somos cristianos. ¿Y cuál es entonces la actitud que yo debo de tener? Siéntase dichoso. Alegrémonos. Gracias, Señor, por esta prueba. Gracias, Señor, porque no puedo pagar esta deuda, no puedo pagar este compromiso, no puedo pagar esto que está sucediendo. Gracias, Señor, porque mis hijos no puedo controlarlos. Gracias, Señor, porque esta enfermedad no puedo hacer nada. Son circunstancias, son cosas ajenas que yo no puedo controlar. Y es el momento para que yo pueda poner mi confianza en ti y no en los doctores. Gracias, Señor, porque mi cuenta bancaria hoy está vacía en la tierra, porque los defalcos andan por ahí. Pero mi cuenta celestial está llena. Y hasta la fecha no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Las pruebas entonces son aquellos momentos que el cristiano tiene la oportunidad de sacar sus documentos ante el banco y decirle: Señor, un día dije que era seguidor tuyo, y este es el momento para decirte que realmente creo en tu palabra, creo en tus promesas y creo que lo que has hecho en mí, eres fiel, eres poderoso y justo para terminar tu obra perfecta en mí. Las pruebas entonces es el momento en donde el cristiano se siente dichoso para probar lo que dice ser. La prueba entonces es lo que produce paciencia. Y es por eso que el Señor le dijo a sus discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan.
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y en Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La iglesia todavía en este país no está pasando persecución, pero no significa que la iglesia no vaya a pasar persecución. No significa que la iglesia ahorita en México no está pasando persecución. No significa que ahorita los pastores no los están obligando a tener que casar personas del mismo sexo en otro país como Canadá. No significa que la iglesia está exenta de las pruebas. La iglesia primitiva en el siglo I fue sometida a pruebas de su fe. Fue sometida su fe a pruebas para producir paciencia en ellos. Y la iglesia del siglo I tuvo que ser sometida a altas persecuciones. Y la iglesia del siglo XXI no está exenta de las pruebas, no está exenta de las dificultades, no está exenta de ser probado en su fe. Y entonces dice Santiago: ¿y qué es lo que va a producir? Paciencia. Y este resultado que va a producir en vosotros, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. En el antiguo tiempo había un método de sacrificio en donde el sacrificio de animales, antes de ser sacrificado, tenía que ser probado y aprobado por los sacerdotes. El sacrificio humano, el sacrificio animal, no podía llevarse un animal chueco, tuerco, torcido o el más delgado. A Dios se le llevaba el animal más gordo, el becerro más hermoso y lo mejor de Dios para Dios. Y cuando Santiago dice: para que vosotros seáis perfectos, para que vosotros seáis cabales, podemos entender de alguna manera de que usted y yo tenemos que ser primeramente aprobados y probados, para que nuestro sacrificio a Jesús sea recibido por Él. Tenemos que estar aptos para ofrecerle nuestro sacrificio a Dios, para que nuestra obra completa, para que ahora nosotros seamos perfectos, cabales y sin mancha, y el sumo sacerdote pueda decir: cabal, esta ofrenda puede ser aceptada. Esta ofrenda que de este cristiano, que fue probada allá en vida, que fue comprobada por las pruebas, que le produjo paciencia, ahora esta ofrenda puede ser recibida por Dios. Santiago entonces nos enseña que el lado bueno de las pruebas es de que el resultado del cristiano es que vamos a ser aprobados en una ofrenda completa y perfecta para Dios, como los animales eran aprobados y probados para el sacrificio. Pero no solamente eso, de que vamos a adquirir paciencia en este proceso, y que finalmente las pruebas no son lo que normalmente usted y yo pensamos, que las pruebas siempre tienen un lado bueno en las pruebas. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.